Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos. Espero que se encuentren bien en el día de hoy. Espero que se encuentren bendecidos bajo la unción del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. Aquí estamos nuevamente aprendiendo cada día de la palabra de Dios, dándole gracias a Dios porque nos permite aprender y nos permite enseñar la palabra de Dios, nos permite predicar la palabra de Dios. Hay un pequeño versículo en el Evangelio de Mateo que vamos a aprender hoy. Versículo de Mateo es capítulo 3, versículo 10. Capítulo 3, versículo 10. Lo podemos leer del 7, 8, 9 y 10. Tres, 7, 8, 9 y 10. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Porque ellos iban allá buscándole siempre la manera de cómo hacerle caer. Pero como Jesucristo predicaba con autoridad y con doctrina, una doctrina verdadera, una doctrina que no era fácil de romper, porque era la palabra de Dios viva. Hace pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijo de Abraham aún de esta piedra. 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Note que ese versículo, primero, si le pedimos conocimiento, sabiduría y entendimiento a Dios, ese versículo nos enseña muchas cosas bonitas. Primero, nos enseña a cuidarnos de los lobos rapaces que hay en hoy en día, de esos falsos maestros, de esos falsos profetas, de esos falsos pastores, de esos falsos predicadores que enseñan el evangelio a su manera, no el evangelio de Dios. Nos enseña la palabra de Dios, este versículo nos alerta de esos árboles que no dan fruto. Dice que ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Quiénes son los árboles? aquellos profetas, pastores, evangelistas. Esos son los árboles que no dan fruto. ¿Por qué? Porque muy fácil, porque ellos no predican la palabra de Dios, ellos predican un evangelio de ellos, un evangelio a su manera, a su conveniencia, no el evangelio que Dios estipuló aquí en la Biblia. Lamentablemente hoy en día las iglesias están llenas de esos falsos profetas, de esos falsos pastores, maestros. Jesucristo los llamó en ese tiempo sinagoga de Satanás, lobos rapaces. Se disfrazan de oveja, pero son lobos rapaces. ¿Para qué? Para engañar a la humanidad. ¿Para qué? Para engañar al pueblo de Dios, a sus hijos. Es tremendo, pero cierto, hermano. Así le duela a quien le duela. La palabra de Dios hay que predicarla. La palabra de Dios hay que enseñarla. Hay que llevar el mensaje de Dios, pero con celo, con pudor, con respeto, hermano. Pidámosle a Dios que nos limpie nuestro corazón de toda lujuria, de toda vanagloria, de toda cosa material. Que nos quite todo orgullo, toda cosa que sea desagrado delante de los ojos de Dios. Que la gloria sea de Dios, no para nosotros, hermano. Eso es lo que pasa hoy en día, que esos grandes profetas, esos grandes ministros se le llenan la boca diciendo que yo hago sanidad. No, hermano, usted no hace sanidad. Usted hace ese milagro, pero ¿por qué? Por la gracia y misericordia de Dios, porque Dios lo utiliza a usted para hacer ese milagro.
No usted. Usted no tiene poder, usted no tiene autoridad de nada, porque usted fue pecador. Hoy en día estamos viendo eso y mucho más. Estamos viendo cosas que no se habían visto, pero porque la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Han agarrado los altares, los púlpitos, para contar chistes, para hacer bromas, para hacer reír a la gente como si fueran payasos. No, hermano. Tenemos que tener respeto hacia la palabra de Dios. Tenemos que tener respeto en los altares. Tenemos que ser celosos con la palabra de Dios. Por eso que Jesucristo se puso bravo cuando llegó a la casa de mi Padre. Llamarán casa de oraciones, no casa de ladrones. Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones, de mercadería, que es lo que se está viendo hoy en día. Lamentablemente hoy en día agarraron la palabra de Dios, pero para pura mercadería. Son mercenarios de la palabra de Dios. Son especialistas en vender la palabra de Dios. Note que usted quiere aprender la palabra de Dios y habla con una persona y lo que le dice, no, es un seminario. Tiene que darme $1,000,000 mensual para enseñar la palabra de Dios. Ahora yo le hago la pregunta a usted. ¿Jesucristo cobró? Jesucristo no cobró nada, hermano. Nosotros le debemos a Él porque Él pagó el precio por nosotros. Él dio su vida por nosotros, hermano, sin pedir nada a cambio. Miserables somos nosotros que agarramos la palabra de Dios y la convertimos en mercadería. ¿Cómo se le ocurre? Dice usted, yo tengo que dar $1,000,000 para enseñarle la palabra de Dios, para que usted pueda aprender. Una persona que viene con ese gozo, con ese entusiasmo, ser lleno por el Espíritu Santo, aprender de la palabra de Dios. ¿Y sabe qué es lo que usted hace? Lo frena en seco y lo envía hacia el mundo. Cuando le dice, usted tiene que depositar $1,000,000 para yo enseñarle la palabra de Dios, para que usted pueda salir graduado. Hermano, Jesucristo no hizo eso nunca. Pero no lo salgamos del tema. Ese es otro tema que se hablará después. Sigamos en el tema que estamos enfocados en esta tarde. Y nos dice así, Seguimos aquí. Mateo 3:10. Mateo 3:10. Comenzamos del 7, 8, 9 y 10. Sí. Al ver que en muchos los fariseos y de los saduceos venían a buscarle. No, ya se lo leímos. Perdón, Mateo 11:3 nos enseña aquí. Nos dice para preguntar, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Nota que ellos le están preguntando y siendo ellos maestros, siendo ellos personas estudiadas, personas preparadas, porque ellos eran los que leían la Torá, ellos eran los que predicaban la Torá. Y le preguntaron a Jesús que si era él el que venía o esperaban a otro, el que había de venir. Ellos siendo maestros no conocían. Pero ellos sabían que Él era el Hijo de Dios. Ellos sabían que Él era el enviado de Dios. El primogénito de entre los muertos. Era su Salvador. Pero por la dureza de su corazón, por la terquedad de su corazón, por la ceguera espiritual, lo condenaron, lo crucificaron, le renegaron, le escupieron, le hicieron mucho daño. Pero eso tenía que cumplirse para que se cumpliera lo que está escrito en las profecías. Y Él resucitó al tercer día, hermano, con poder, con gozo. Y está a la diestra del Padre, sentado. Y pronto va a venir a juzgar a esos maestros que le llegaron a Él a preguntarle que si era el que había de venir. Esos son los árboles que no dan fruto, hermano. Hoy en día también tenemos muchos de eso. Hay muchos árboles que no dan fruto. Usted no puede plantar un árbol de mango y esperar que cosechar limones. No, señor. Por eso que dice que un árbol bueno no puede dar fruto malo, ni un árbol malo puede dar fruto bueno.
Es tremendo, pero la realidad es así. Dice en Mateo 7, en Mateo 7, 19, dice, y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Leemos el 23. Bueno, leémoslo todo hasta el 29. Versículo 20. Así que por su fruto los conoceréis. 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en ese día dirán, Señor, Señor, pero echamos fuera demonios en tu nombre. Hicimos milagro en tu nombre. Dice la palabra de Dios que él va a contestar, le va a decir, no lo conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque yo van a ser llamado en el juicio. Y yo van a ser presentado delante del gran trono blanco. Y donde le van a leer la cartilla. ¿Qué hizo usted en la tierra? ¿Cuáles fueron los frutos que usted dio? Usted lo que predicó fue su evangelio a su manera, a su conveniencia, a llenarse los bolsillos de plata por medio de la palabra de Dios. Yo a usted no lo mandé a predicar para que se llenara los bolsillos. Yo a usted lo mandé a predicar la palabra de Dios. ¿Pero para qué? Para que las almas se arrepintieran. ¿Para qué? Para que las almas buscaran de Dios. ¿Para qué? Para que las almas pudieran conocer la verdad. Pero usted cambió la manera mía. Usted cambió mi pensamiento. Lo cambió a su manera. Que Dios tenga misericordia de esas personas, de esos profetas, de esos grandes pastores, de esos grandes supuestamente evangelistas. Versículo 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Ahí Dios está hablando con rabia, hermano. Porque ya Él vio el corazón de ellos, de lo que tenía ellos en su corazón. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron río y soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. ¿Quién es la casa? Nosotros. Nosotros afirmamos la casa, el fundamento en la roca, que es la palabra de Dios. Ahí puede venir que se caiga todo el mundo arriba de nosotros, pero nosotros no lo vamos a caer. ¿Por qué? Porque estamos fundados en la roca, que es la palabra de Dios. Mira lo que sigue diciendo aquí. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús esta palabra, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba con quien tiene autoridad y no como los escribas. Él tenía autoridad, toda la autoridad del mundo la tenía él. Pero usted no lo vio predicando y que chistecito, que fulanito. No. Él predicó con una autoridad, con respeto. Y eso es lo que hoy en día no se ve. Hoy en día lo que se ve son payasos divirtiendo a las personas en las iglesias. Hermano, tenemos que predicar la palabra de Dios. Cuando nosotros nos subamos a un púlpito, a un altar, tenemos que ser respetuosos a la palabra de Dios. No podemos convertir el altar en una casa de risa. No, hermano. Alabado sea el nombre de Dios y que nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia de nosotros. Este versículo nos enseña que aquellos que no dan fruto en su vida espiritual serán cortados y echados en el fuego. Esto puede interpretarse como una advertencia sobre la importancia de llevar una vida fructífera y productiva en el servicio de Dios.
Hay muchos que llegan a una iglesia y lo que hace es que se achantan, se quedan estancados en una silla y ahí no hacen nada productivo. Ni siquiera predica la palabra de Dios a su vecino, a su amigo o a qué cosa. ¿Por qué? Porque le da pena. Por eso es que la palabra de Dios dice que no lo conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Hermano, nosotros estamos aquí, ¿por qué? Por un propósito, porque Dios nos dio la oportunidad de entrar en la casa de Dios, nos dio la oportunidad de ser alimentados espiritualmente. Ya nosotros lo que tenemos que salir es a llevar ese alimento que nosotros recibimos, tenemos que entregarlo nosotros, predicar la palabra de Dios, llevarla. Que no nos dé pena, hermano. No nos callemos. Dice, de llevar una vida fructífera y productiva en el servicio de Dios. De nuevo es Jesús quien nos lo dice. No hay árbol bueno que da fruto malo. Y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. El fruto son las acciones, pero también las palabras, la calidad del árbol, también se conocen de las palabras. ¿Quiénes son los frutos? Las acciones que nosotros hagamos en esta vida, en esta tierra. Lo que nosotros sembremos, lo que nosotros enseñemos y prediquemos. Eso es lo que Dios te va a preguntar a ti cuando te tenga en el gran trono blanco en el juicio. Te va a decir, usted hizo esto por mí, usted predicó la palabra mía, usted no se avergonzó de mí. Y tu galardón va a ser estar en la eternidad por toda la vida. ¿Pero por qué? Porque usted trabajó, hermano. Usted predicó la palabra de Dios. Usted no se cayó. Vivimos ciegos, nos asentamos más en los fallos y defectos de los demás que en los propios. Hacemos una cosa y decimos otra. Somos lo más hipócritas. Y es verdad, somos los más hipócritas hoy en día, porque hoy en día se burla mucho de las iglesias cristianas, que somos corruptos, que somos ladrones, que somos X cosas, etc. ¿Por qué? Por esos mercenarios de hoy en día que convierten las iglesias en antro de mala muerte. Ya la gente no quiere ni siquiera entrar a una iglesia, porque dice, no, ese pastor lo que hace que hace cosas malas, pues. No, que ese profeta hace cosas malas. La gente ya no quiere buscar de Dios por esas personas que han puesto la palabra de Dios por el suelo, por esas personas que han puesto la palabra de Dios como una mercadería para llenarse el bolsillo de plata. Pero ¿qué ganan ellos con ganarse todos los millones del mundo y pierden su alma? Cuando se mueran no se van a llevar nada, hermano. No se van a llevar esos carros que compraron, esas casas que tienen, esos lujos que se dieron. ¿A costilla de quién? Del pueblo de Dios, engañando al pueblo de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Estamos viviendo de esos falsos profetas. Es duro la realidad, pero tenemos que aceptarla. Tenemos una religiosidad de solo palabra y no de obra. Queremos un cambio en la sociedad y nos da miedo meternos en sus estructuras. Rebuscamos líderes y no valoramos los propios. Los que estaban la vida, lo que hasta la vida la han entregado por nosotros. Un árbol se conoce por su fruto. Jesús de Nazaret, como líder, mostró el camino. Note que Jesús de Nazaret fue un líder, fue un maestro, fue nuestro Salvador. Y Él nos enseñó el camino. ¿Y qué hizo su pueblo? ¿Qué hizo esa gente?
¿Qué hicieron los escribas, los saduceos, los fariseos? Los condenaron a que lo crucificaran, a que lo mataran. Porque ellos no reconocieron al Hijo de Dios. Ellos no reconocieron la palabra de Dios. Pero bendito es Dios, que resucitó al tercer día con gran poder. Ahí donde ellos lo van a ver, cuando Él lo ponga de frente. Ahí se van a decir, verdaderamente era el Hijo de Dios. Y nosotros que hicimos, lo condenamos. Pero ya va a ser demasiado tarde, hermano. De Nazaret, como un líder, mostró el camino a seguir para los que creemos en Él, y es el mandamiento del amor. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por su amigo. Vamos a ver qué nos dice Juan en capítulo 15, versículo 13. Perdón. Juan 15, 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por su amigo. Usted no va a poner la vida por su amigo para que lo mate. Pero Jesucristo sí lo hizo por nosotros hace 2000 años atrás. Dice que Dios nos amó antes de la fundación del mundo. Y Él hizo todo eso. Todo lo que Él sufrió, lo hizo por nosotros. Por el perdón. Si Él no hubiera hecho eso, nosotros estaríamos perdidos. Es tremendo, hermano, pero hay que aceptarlo. Al final de nuestra vida, lo único que nos contarán serán los que hayamos sembrado por Dios y por los otros. Es evidente la existencia del Maestro. Servir y dar la vida. Servir y dar la vida. Es una bonita frase, servir y dar la vida. Jesucristo lo hizo, Jesucristo sirvió y dio la vida. Y Él siendo rey, siendo un príncipe, siendo de todo, el todopoderoso. Él debía de estar sentado para que le sirviera a Él, no fue al contrario. Él sirvió, Él le lavó los pies a sus discípulos. Nosotros tenemos que hacer lo mismo, hermano. Nosotros tenemos que seguir los pasos del Maestro, del gran líder. Pues el fruto muestra el cultivo de un árbol. Un árbol se conoce por su fruto. Jesús pretende señalar a sus discípulos el auténtico camino de discernimiento para seguirle, el camino de servicio y sacrificio, firmeza y despojo total. Nada de apego material, abrir el corazón y trabajar en la misión encomendada. Por eso les hace sabiamente la pregunta: ¿podrá un ciego guiar a otro ciego, hermano? Te preguntará, pero yo he visto ciegos que guían a otro ciego. Jesucristo lo está diciendo. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿Cuál es el ciego? Muy fácil. El ciego es el que predica la palabra de Dios. El que predica la palabra de Dios, pero no la predican a su manera. No la predican como dice la Biblia. Ese es el ciego. ¿Y quién es el otro ciego? Aquellos ovejas, aquellos seguidores, siervos que vienen a escuchar la palabra de Dios, pero tan ciegos espiritualmente también, y llegan a otro ciego. Entonces ese ciego no lo conduce a la verdad, sino lo conduce y lo arrastra junto con él al infierno. Esas personas que van con esa ansia, con ese anhelo, con ese gozo de recibir la palabra de Dios, y se encuentran con ese ciego diciendo palabra a su manera, convirtiendo el evangelio a su manera, lo que hace que lo guían con él al infierno, a un hueco, a un hoyo. Por eso que Dios nos dejó este manual de instrucciones en la Biblia. Con este manual usted se prepara, usted se disciplina, usted aprende la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra de Dios.
Nosotros tenemos el escudo, tenemos el arma, estamos preparados ya. No nos dejemos engañar, hermano. No porque ese profeta, ese ministro, etcétera, etcétera, hace cruzadas de 50,000 personas. No, hermano. Usted fíjese si en verdad está parado en la palabra de Dios. Usted fíjese si ese ministro está predicando la palabra de Dios, no el evangelio a su manera. No se deje engañar. La palabra de Dios dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y engaña a la humanidad. Que el Señor nos libre, hermano, de estas falsas enseñanzas, de falsas doctrinas, de esos falsos profetas. Pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, que nos enseñe y nos revele la bendita palabra de Dios. Padre, gracias te doy, Señor bendito, porque me has permitido predicar tu palabra. Me has permitido que yo pronuncie tu verdad, Padre Santo, por medio de las redes sociales. Y que sea tú, Padre Santo, tocando a aquellas personas que ven estos mensajes de tu palabra. Que sea tú llenando el corazón de ellos. Que sea tú haciendo el querer como el hacer en sus corazones, Padre Santo. Te damos gracias, Padre Santo. Te damos gloria, te damos honra, Señor bendito. Gracias porque tú nos utilizas, Padre Santo. Pero no somos nosotros los que hablamos. Eres tú que hablas a través de nosotros, Padre Santo. Gracias, bendito Rey. En el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret te damos gracias. Y nos vemos en otro próximo enseñanza, mis hermanos.